Bienvenidos, bienvenidas mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, bella tarde que nos va a llevar a este Shabbat, un Shabbat de momento soleado, fresco, soleado. Ayer cayó una tromba de agua considerable, cuasi monzónica para lo que es aquí, que tampoco llueve tanto. Y estamos hoy muy alegres, muy contentos de celebrar este bendito Shabbat junto a todos ustedes por adelantado ya en esta tarde. Juntos vamos a ir llegando al Shabbat. Y les vamos a presentar el tema de los 613 pretextos. Vamos a seguir con esa lista de reproducción. Los 613 pretextos. Y hoy nos toca el número 9, que es quitar la levadura de las casas. Quitar la levadura de las casas. Y saben ustedes que antes hacemos un recorrido. Por cierto, que no va a ser solamente hablar de la literalidad, que es quitar la levadura de las casas, que esto se lo predicarán en todos los ministerios, sino que nos vamos a diferenciar, precisamente que esa es la palabra que se designa para los apartados, para los que viven consagrados, ser diferentes y diferenciarse. Y entonces vamos a avanzar más allá de la literalidad de lo que conlleva harina y levadura, ¿verdad? No se pierdan detalle porque va a ser enormemente enriquecedor. Yo creo que va a ser un mensaje muy edificante y enriquecedor. Y antes hacemos un recorrido por las cosas que nos han llamado la atención. En esta ocasión comenzamos con algo que puede sonar atrevido, pero que ya los creyentes tenemos que empezar a pensar con sagacidad. Los sagaces y los que sean radicales en su emuná, en su fe, en el buen sentido de la palabra, pues irán viviendo, yo creo, si no viene Mashiach antes, cada vez mejor, porque son promesas que Elohim nos hace y que nosotros vamos a disfrutar porque Él se debe a sus promesas y nosotros a disfrutarlas. El hecho es que se debe entender que esto de que hay ministerios que soterradamente se ríen de aquel episodio de José con la mujer de Putifar, se ríen soterradamente en sus reuniones. Yo estoy seguro que en sus reuniones privadas habrá muchos pastores que se rían del procedimiento de José de no tener relaciones sexuales con la mujer de Putifar, se ríen por lo bajini. Y ahora, eso sí, en público pues tienen que decir que José fue justo y que todo eso. Pero les voy a decir algo. Les voy a decir que Putifar ayudó a José, a Joseph. Entonces, como ayudó a Joseph en su primera estancia, en sus primeros días en Egipto, como lo ayudó verdaderamente, pues se constituyó Putifar prójimo de José. Entonces, es por esa razón y no por otra, quien lee entienda, a partir de aquí ya piensen con sagacidad. Yo lo dejo para los jóvenes que vienen pues despuntando y que quieren que claree, ¿verdad? Que claree en todos los sentidos en el mundo, que se clarifique todo. Pues por eso, precisamente porque era prójimo, se hizo prójimo, se constituyó Putifar prójimo de José al ayudarle, por eso no pudo José tomar o siquiera codiciar a su mujer. Si solamente con que la hubiera codiciado, hubiera pecado, como nos dice el Mashiach luego. ¿Pero por qué? Porque Putifar se constituyó prójimo al haberlo ayudado previamente. Entonces, y fíjense que esto fue así, aún sin Torá en pergamino, ni en piedra, porque José es anterior a la Torá que se le da luego a Moisés. Pero lo tenía interiorizado ya José, lo que estuvimos hablando la semana pasada o la otra, que tiene una Torá interiorizada. Entonces, por eso no codició siquiera a la mujer de Putifar. ¿Por qué? Porque sabía internamente que Putifar le había ayudado. Y hubiera sido muy desleal con Putifar, que se constituyó su prójimo, por ende su amigo, su ayudador, de codiciar o tomar a su mujer. ¿Entiendes?
porque hubiera sido pagar mal por bien. Bueno, entonces ahí lo dejamos. Ahora, de los creadores de Todo es vanidad, malentendiendo lo de todo es vanidad, porque Salomón, el predicador en Eclesiastés, nos dice que todo es vanidad, no que todo sea improductivo o que todo lleve a nada. No, todo es vanidad porque la gente es vanidosa y de lo que más presume es del trabajo. Pues de los creadores de Todo es vanidad llega, fíjense, que dicen que todo es vanidad. O sea, cuando tú estás diciendo que todo es vanidad, estás diciendo todo lo que bregue y todo lo que trabaje y todo lo que busque va a ser para nada. Bueno, pues de los creadores del todo es vanidad, nos van a dejar sin trabajo con robots. Entonces, ¿en qué quedamos? Si todo es vanidad, ¿qué te importa a ti que te dejen sin trabajo los robots? Más cuando el gobierno te diera una subvención y los que trabajaran y fueran a la guerra fueran los robots. Saldríamos todos ganando. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el drama? Y esto lo decían sobre las ciudades de los 15 minutos. Porque ahora se está haciendo viral la información de que van a construir ciudades o están diseñando ya ciudades en las que todo te queda cerca en 15 minutos, ¿verdad? Y que esas ciudades alarman ellos que van a ser tomadas por robots o robones, como dice mi papá, y que entonces los robots nos van a quitar el trabajo y los robots al final nos matan, al final nos van a matar, como sale en las películas. Pero ese diseño social que quieren implementar de los 15 minutos, yo me pregunto, ¿dónde está el drama? Porque todo quedaría cerca, que es el diseño que quieren hacer, de tu casa. A 15 minutos te pillaría el cine, en 15 minutos podrías ir al museo, en 15 minutos podrías ir a un restaurante, en 15 minutos podrías ir al médico, donde quisieras, en 15 minutos. O sea, no te quedaría nada más lejos de 15 minutos andando. Entonces me pregunto yo, ¿dónde está el drama? Pero claro, como tienen que inventarse males, pues se inventan de que los robots nos van a dejar sin trabajo, de que va a ser la rebelión de las máquinas, va a bajar Terminator y todo eso, ¿verdad? Bueno, ahora, una nota de sabiduría divina, de sabiduría de Elohim, que realmente es deleitosa. Estaba viendo yo un documental de naturaleza el otro día. Y bueno, no era un documental de naturaleza, era un programa de viajes, que a mí me gusta mucho verlo, ya saben ustedes, y estaban hablando precisamente en Zambia de los elefantes. Y pregunta el reportero, buena pregunta, no es lo que suelen hacer, pero bueno, ahí tuvo una buena pregunta, le preguntó al embajador español en Zambia, que algo de cultura tendría, ¿verdad? Sería buen informante. Le pregunta el reportero al embajador de Zambia, dice, ¿por qué hay elefantes que tienen colmillos y otros elefantes, ya la mayoría, los más jovencitos, no tienen colmillos? ¿Por qué es esto? Y le responde el embajador de España en Zambia. Dice, porque queda en la memoria del ADN, en el ADN están transmitiendo las viejas generaciones de elefantes a las nuevas que los mataban por los colmillos. Es lo que te dice el informante que está apercibido de eso, que es el embajador de España en Zambia. Te dice que como a los padres de esos elefantes, a los antepasados, los han estado cazando desde el colonialismo, los han estado cazando por los colmillos, ahora resulta que esa información genética, no sabemos cómo, maravillas de Elohim, ha pasado a los descendientes para que los descendientes ya no tengan colmillos. ¿Cómo se quedó? Tremendo.
Entonces, en Mateo 5:14 vamos a estar viendo ya otra cosa. En Mateo 5:14 vamos a estar viendo algo, porque ahora sale otra de las doctrinas que son cada vez más extrañas. Uno ve una cosa con menos fundamento cada día, de los predicadores al uso. Y entre esas cosas extrañas que se dicen, se está hablando de que cuando dice que ha caído la Gran Babilonia, algunos lo están interpretando que Babilonia, cuando cae en tiempos de Babel, de la construcción de Babel con Nimrod y todo eso, se destruyó una parte de la Torre de Babel, pero otra quedó suspendida en el espacio. Es lo que dicen algunos. Varios ministerios. Y entonces, pues postulan eso de la Babilonia flotante, de que se ha quedado y que cuando cayó la Gran Babilonia, significa, y eso lo enlazan con los meteoritos que están proyectando que caigan para estos años venideros, de que la Gran Babilonia tiene que caer a la tierra, y por eso dice ha caído la Gran Babilonia. Bueno, eso es lo que dicen, ¿verdad? Ahora, esto se desmonta, esta teoría, estén atentos porque van a poder responder a quienes les salgan con esa doctrina extraña. En Mateo 5:14 nos dice de esta manera. Dice, vosotros sois, fíjense que parece que no tiene nada que ver, pero desmonta lo de la Babilonia flotante, que hay una Babilonia flotante que va a caer y que esa va a ser la caída de Babilonia. Fíjense, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, que sería ese monte Babel, ¿verdad? No se puede esconder. Es decir, que una ciudad asentada sobre un monte, que sería esa Babel flotante, no se podría esconder de ninguna manera. De manera que esa ciudad no pasaría desapercibida, porque una ciudad asentada sobre un monte, en este caso Babel, Babilonia, o la otra parte de la torre de Babel, que sería un monte, pues no se podría esconder. Eso por ahí. Eso para que simplemente apunten eso. Ahora, hemos estado viendo la cosa más lamentable que nos ha tocado ver esta semana, es que mismos mesiánicos han celebrado Purim, han celebrado el carnaval. Bien. Y entonces, indagando yo un poco en la celebración de dónde vienen esto de la Cuaresma y del carnaval y de la Pascua, he encontrado que todo es un cronograma católico. El carnaval, la Cuaresma y la Pascua. El carnaval tendría un sello típicamente judaico, porque coincide más o menos en las fechas con Purim. Purim, digamos que le da un refrendo religioso a lo que hace luego el cristianismo en Venecia, por ejemplo, y luego lo pagano en Río de Janeiro o en ciudades alrededor del mundo. Entonces tendría un sello judío, el carnaval, que se extiende por todo el mundo, pero su refrendo sería religioso, judaico, ¿entienden? Por eso del judaísmo pasa al cristianismo. Y de hecho, como digo, el catolicismo, primero para llegar a Pascua, la Pascua, que por cierto ahora se anuncia la Pascua como Happy Easter, en Estados Unidos se anuncia como Happy Easter. Ya no es Pesach, ni siquiera es, no sé, ya es que es el nombre de Istar, que es Semiramis, el misterio caldeo, babilónico, satánico. Bueno, entonces el carnaval tiene la impronta judía. La Cuaresma
ya tiene una impronta católica, cristiana. ¿Cuándo hago cuaresma? Que por cierto le dibujaban con ceniza la T de Tamuz en la cuaresma y se abstenían de alimentos, que ya nos advirtió de esto en Mashiach, que vendrían gente que se abstendría de alimentos que son aprobados por Elohim. Perdón. Entonces, en la cuaresma, ¿qué pasa? Que en la cuaresma me arrepiento, ¿verdad? Supuestamente, es entrecomillado, por supuesto. En la cuaresma hago la penitencia de haberme desmadrado en el carnaval. El judaísmo pilla borracheras, pilla cogorzas enormes, ¿verdad? Y el catolicismo hace arrepentimiento después de haberse involucrado con el paganismo en los grandes carnavales, en los desfiles gays y todo eso. Pero ¿por qué viene la cuaresma? ¿Por qué viene la penitencia? Porque ha habido un carnaval. Ahora, ¿cuántos días son de cuaresma? 40. Y 40 es profético, por supuesto, porque 40, por ejemplo, 40 días tardó Moisés en descender del monte con las tablas de la ley. Como ven, están unidos ahí, ¿verdad? Conecta lo que es la tradición de Purim judaica con la cuaresma tradición católica. Que esto, si nos remontamos, esto es una enseñanza aparte, por supuesto, porque si nos remontamos, la cuaresma viene de Tamuz, del misterio babilónico, como hemos explicado antes, y ahí ya te metes en que Tamuz era pues se puede decir, el Mesías pagano, ¿verdad? El Mesías del misterio babilónico satánico. Bueno, y luego viene la Pascua. Luego viene la Pascua. ¿Qué sería la Pascua? Ya después de haber hecho la penitencia. Claro, entonces ya se completa el ciclo, que es un cronograma católico. Cuando digo católico, digo universal. Y entra el carnaval, que es judaico, la cuaresma, que es cristiana, y la Pascua, que une, oigan bien, la Pascua, que ya lo toman como Easter, como Happy Easter, ya une al judaísmo y al cristianismo. Y la celebran los dos iguales. El judaísmo y el cristianismo. En su esencia es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué en esencia es lo mismo la Pascua cristiana que la Pascua judía? Porque viene detrás, y los mesiánicos igual, se adhieren a esto, a esta concepción. ¿Por qué? Porque la Pascua, en algunos casos mesiánica y sobre todo cristiana y judaica, viene después de haber hecho la penitencia por haberse desmadrado en el carnaval. Bueno, hasta ahí. Y ahora ya una cuestión social, simplemente apuntarla, de que uno ve que en los trabajos que no se debe... Yo, a mi juicio, yo no pondría un mozo de almacén de 50 años porque primero ya tiene que transportar cajas y todo eso, ya es un trabajo físico que no le va mucho, pero bueno, con 50 años todavía se puede rendir muy bien. Pero el punto es que tú llegas allí a supermercados, como por ejemplo aquí al campo, en el supermercado que se llama El Campo, aquí en Linares, y a otras grandes superficies, yo no sé cómo estará en sus países, pero aquí es así, y llegas y se sienten molestos cuando les preguntas por algún producto. ¿Por qué? Porque es muy mala edad para trabajar ya, y entonces todo lo hacen renegados. ¿Por qué? Porque se han metido donde no deben en sus hipotecas y están amargados de la vida, ¿verdad? Y su consuelo es pues ya meterse en trabajos a regañadientes porque para ellos son indeseables, cuando hay jóvenes que están haciendo cola para estos trabajos, pero los ponen a estos de 50 años que hacen el trabajo amargados de la vida, ¿verdad? Y luego corretean a las trabajadoras por allí porque, claro, cuando mueren los padres ya a esa edad de 50 años es cuando más libertad sexual tienen. Entonces es una pena porque no tienes libertad para preguntarles
abiertamente. Yo me abstengo ya de preguntarles porque te miran mal y con desagrado y te responden con desdén, ¿verdad? Las mujeres son otra cosa, pero los hombres... Así que yo, perdón, yo apuntaría de que cuando ustedes tengan algún problema de este tipo, de que los traten con desdén, les respondan con desdén una pregunta acerca de dónde está colocado un producto, pues con la hojita de reclamaciones se reclama y no creo yo que sea producente de que esta gente de 50 años siga siendo mozos de almacén. A mi juicio, yo es un apunte social que doy. Bueno, entonces vamos ya a entrar con los 613 pretextos. Quitar la levadura de las casas. Empezamos con Éxodo 12:15, que van a ver ustedes la literalidad de esto. En Éxodo 12:15, 12 verso 15, dice, durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, de la fiesta, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en estos 7 días de la fiesta quedará excluido de la comunidad de Israel. Entonces tenemos 7 días de pan sin levadura. Estos 7 días de pan sin levadura no incluyen la cena de Pesach. Es decir, en la cena de Pesach se podría comer levadura. El día posterior a Pesach, el día posterior a la noche de Pesach, que es la cena de Pesach, que nosotros ya la estamos preparando, por cierto, el día posterior a la noche de Pesach, que sería el amanecer posterior, ¿verdad? El día romano posterior a la cena de Pesach, para que me entiendan, no es fiesta. O sea, tú cenas Pesach y cuando amanece no es fiesta. Entonces, en ese día que no es fiesta porque no ha llegado todavía el primer día de Hamatzah, el primer día de los panes sin levadura, que empieza a la tarde, pues ahí es donde yo aconsejo que aprovechen para hacer los matzot, los panes sin levadura que van a ir comiendo durante la semana. Esto es así, porque Israel, al salir en aquella primera noche de Pesach, después de que come Pesach y come el cordero, sale arreando. Entonces estuvo de camino. Estuvo de camino la mañana siguiente a cenar Pesach. Ahora, eso es la literalidad. Eso es lo que es simplemente la literalidad. Yo creo que no mucho más van a desarrollarle cuando le expliquen este mitzvot de quitar la levadura de las casas. Y si predican algo más es por oídas. Vamos, no ofrecen mucho más los predicadores, ¿verdad? Lamentablemente. Ahora, se enlaza con Mateo 16, 5, 12. Esto se enlaza con Mateo 16, 5, 12. Nos va a servir de enlace. En Mateo 16, 5 al 12, nos dice: más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado del pan. Creían que todo iba en torno al pan, otros predicaban la literalidad de la harina, del pan, de la levadura. Y entonces dice: atención, les advirtió Yahshua, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Yahshua supo de qué hablaban, así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5.000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron?
ni los 4000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron? ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Porque hablan de la literalidad solamente. Es mi pregunta. Una vez más, les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y dicen que al fin, dice la Escritura, que al fin comprendieron los discípulos. Bien, pues así vamos a enlazar, porque ya lo que vamos a explicar a partir de ahí, a partir de aquí, no es literalidad, sino que vamos a entrar en los tipos de levadura que hay. Para que sepamos de qué está hablando Yahshua, cuando dice levadura, de qué tipos de levadura. ¿Qué levadura tenían los fariseos? ¿Verdad? Lo vamos a estar viendo. Entonces, tipos de levadura, más allá de la harina, más allá de la harina. Lucas 13:21, en Lucas 13:21, nos dice de esta manera. Dice: así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su... No, Lucas 13:21. Estoy viendo el 12, perdón, es el 13:21. 13:21 dice... También preguntó, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Elohim? Dice, es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Está hablando de la semejanza del reino de Elohim. O sea, de cómo se logra. Lo que va a hablar es del proceso de cómo se logra el reino de Elohim. Dice, es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción, la levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es profético. La mujer no es una mujer limpia, sino todo lo contrario, es una mujer sucia, una mujer ramera, pero que va a servir al propósito de ¿qué? Al propósito de que el reino de Elohim se instale. ¿Por qué? Porque echa 3 medidas de harina que contaminan toda la masa, que es multitud, todas las multitudes. Entonces dice que impregna con las 3 medidas de levadura toda la masa, que son todas las multitudes. ¿Cuáles son esas 3 medidas? Para no salirnos del tema no vamos a dar muchos más datos, pero esas 3 medidas de harina son, por un lado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con eso la gran ramera impregnó de levadura toda la masa, todas las multitudes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los versos que hablan de eso en la Reina Valera y las escrituras convencionales están falsificados, y también luego, tomando de lo griego, el judaísmo empezó a hablar de la separación del alma y el cuerpo, y entonces también puso 3 componentes o 3 impregnaciones a la levadura, que leudó toda la masa, que fueron cuerpo, espíritu y alma, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles para no salirnos del tema, pero esto es así. Entonces, en Marcos 8:15, vamos a Marcos 8:15, nos dice, mientras cruzaban el lago, Yahshua les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Entonces hay que dirimir cuál es la levadura de los fariseos y cuál es la levadura, no lo digo, se me traba la lengua. La levadura de Herodes, ¿verdad? Bueno, entonces, los fariseos, ¿qué es? Hipocresía. ¿Qué es la levadura de Herodes? La hipocresía. En la versión
de la Sefer Dabar en Mateo 23:3, lo que de verdad nos dice es que, lo leemos al uso primero, para que vean ustedes, Mateo 23:3. Aquí hay está la palabra convencional de las traducciones convencionales intervenida, y en el 23:3 dice que por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Acerca está hablando de los fariseos, ¿verdad? Pero la traducción que corresponde es que dice: presten atención a sus obras para atender o no atender a sus dichos. Es lo que dice verdaderamente la traducción. Claro, es coherente y consecuente. Tomen atención a las obras de los fariseos para atender o no lo que hablan. Si lo que hablan no tiene respaldo, ya no tienes que escucharles más. Si no, te quedas supeditado a gente incoherente, gente que dice una cosa pero practica otra, no practica lo que predica. Para que te liberes de eso, toma atención a sus obras para atender o no a lo que te dicen. Eso es clave de entender. En Marcos 8:15, volvemos a Marcos y en el 8:15 nos dice así: en el 8:15 nos dice, mientras cruzaban el lago, sí, eso es lo que ya hemos leído, que tomaran atención de los, con la levadura de los fariseos y de Herodes. Ahora, ¿cuál es la levadura? Perdón, se me traba otra vez la lengua. La levadura de Herodes. La levadura de Herodes es que era un cipayo. ¿Qué es un cipayo? Un cipayo es un nativo colonizado, en un país colonizado, que maltrata aún a los propios indios, a los propios suyos, en beneficio del infractor, del colonizador, ¿verdad? Entonces, ¿Herodes quién era? Para entender la levadura de Herodes, entender que Herodes era un cipayo levita, entre comillas levita, porque ya los levitas estaban puestos a dedo desde los tiempos de Jeroboam. Entonces, era entre comillas, un levita vendido a Roma. Eso es la levadura de Herodes. También es una Torá politizada, una Torá ya hecha política. Esa es la levadura de Herodes. Cuando la Torá se politiza, se queda una Torá deshumanizada por completo. Entonces ya el ladrillo es más importante que el hombre. La iglesia es más importante que el creyente. ¿Verdad? Esto sucedía en Babel. El ladrillo contaba, el ladrillo que ponía el hombre contaba, pero si el hombre se desnucaba abajo de Babel, no contaba para nada. Ese era el constructo de Babel. El mismo constructo era el templo de Herodes, porque se daba importancia a los cambistas, al comercio, pero no al esfuerzo humano por verdaderamente encontrarse con Dios, con Elohim. El templo de Herodes fue el emblema de esa Torá politizada, en el que el ser humano ya no contaba, sino la producción económica que se hacía allí, ¿verdad? El ejemplo de esto, muchos siglos más adelante, lo tuvimos en la industrialización, donde las fábricas se hallaban con trabajadores extenuados y muertos en las cunetas para llevar el ritmo de la industrialización. Volvía a ocurrir, el ladrillo es más importante que el hombre, ¿verdad? El constructo social, la tradición, la costumbre, lo que quieren opositar a Dios, a Elohim, es más importante que el ser humano. Por eso le dijo a Herodes:
el Mashiach, en Lucas 13:32 pueden ustedes leerlo, le dice, id y decidle a esa zorra. Herodes manda unos emisarios y el Mashiach les dice, id y decidle a esa zorra. ¿Qué ocurría con Herodes? Que era una zorra. ¿Por qué era una zorra? Porque las zorras echan a perder la viña. ¿Por qué echaba a perder la viña? Porque se vendía a Roma, al poder opresor, ¿verdad? Y politizaba la Torá para ello. ¿Para qué? Para venderse a Roma. ¿Cuántos ministerios hacen lo mismo alrededor del mundo al día de hoy? Han politizado la Torá para venderse más y mejor a Roma. ¿A cambio de qué? A cambio de suscriptores, a cambio de me gustas, a cambio de reuniones empresariales. Porque al fin y al cabo, cuando se politiza la Torá, se construye el templo de Herodes, pero el templo de Herodes no sirve para otra cosa que para hacer allí un aquelarre de cambistas y un comercio, ¿verdad?, que ya nada tiene que ver con la Torá. El que le entienda. Entonces, el ladrillo representaría Another Brick in the Wall, que decían los Pink Floyd. El ladrillo representaría tradición. El ladrillo representaría un eslabón más, ¿verdad? Y esto lo representó Herodes. La levadura de Herodes, por lo tanto, es venderse a Roma, politizando la Torá y beneficiando a lo que es lo social en vez de lo interior, lo que verdaderamente forma al hombre interiormente. Darle importancia a la estética pero no al contenido. Eso es Herodes, eso es la levadura de Herodes. Hoy en día las artes plásticas funcionan así y todo el mundo de la política y de la economía pues se rigen por esos valores falsos y antivalores. Bueno, entonces, pero hay otra levadura que es la más fascinante de todas, que es la levadura de las casas, que esto sería también otro tema aparte. El Levítico 14:34 al 53 lo vamos a estar leyendo. Van ustedes a ver que lo maravilloso de la Torá es que no es para cualquiera, porque parece que es un desfile de víctimas, de holocaustos, de sangre, pero es una preciosidad que ustedes van a disfrutar en el día de hoy, todos aquellos que todavía tengan mente para pensar. Entonces el Levítico 14:34 al 53 nos dice así. Dice, cuando lleguen a Canaán, la tierra que les doy como posesión, puede que yo contamine con moho, que es una forma de levadura, algunas de las casas de su tierra. El propietario de una casa así deberá acudir al sacerdote y decirle, parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Antes que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, deberá vaciarla con el fin de que nada de lo que hay dentro sea declarado ceremonialmente impuro. Entonces el sacerdote entrará en la casa y examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas, rojizas y la contaminación parece estar más profunda que la superficie de la pared, perdón, el sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante 7 días. Al séptimo día el sacerdote regresará para inspeccionarla nuevamente. Si encuentra que el moho de las paredes se ha extendido, mandará quitar las piedras de las áreas contaminadas. Tienes áreas contaminadas, hay que limpiarlas
para no dar lugar a la levadura, al moho de las casas, que el moho de las casas representa el moho de las familias. Entonces, luego el material contaminado será llevado fuera de la ciudad, a un lugar designado como ceremonialmente impuro. Entonces se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa y tirar el material raspado en el lugar impuro fuera de la ciudad. Se traerán piedras nuevas en lugar de las que han quitado. Piedras nuevas. Piedras nuevas. Ahora, ¿quiénes son esas piedras nuevas? Piedras vivas. Un altar nuevo, ¿verdad? Fuera de pecado, fuera de moho, fuera de la levadura, del politiqueo, de venderse, ¿verdad? Y por supuesto fuera de la hipocresía. Luego lo vamos a acabar viendo. Entonces dice, se traerán piedras nuevas en lugar de las que han quitado y volverán a cubrirse las paredes con yeso. Sin embargo, si el moho vuelve a aparecer después de que todas las piedras hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido raspadas y recubiertas con yeso, el sacerdote deberá regresar a la casa y examinarla de nuevo. Si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas, contaminadas. Deberá ser demolida la casa y todas sus piedras, maderas y yeso deberán ser llevados fuera de la ciudad al lugar designado como ceremonialmente impuro. Los que entren en la casa durante el tiempo de cuarentena quedarán ceremonialmente impuros hasta el anochecer, y todos los que duerman o coman en la casa deberán lavar su ropa. Si el sacerdote regresa para su inspección y encuentra que el moho no ha vuelto a aparecer en la casa después de haber sido cubiertas las paredes con yeso, declarará pura la casa porque es evidente que el moho ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar 2 aves, un palo de cedro, una ramita de cedro, un poco de hilo escarlata y una rama de hisopo. El hilo escarlata representa la sangre del Mashiach, su sacrificio, ya saben ustedes. Ahora vamos a ver los otros símbolos. Matará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca o agua limpia, tomará el palo de cedro, la rama de hisopo, el hilo escarlata y el ave viva, y los mojará en la sangre del ave muerta y en el agua fresca. Luego rociará la casa 7 veces. Cuando el sacerdote haya purificado la casa exactamente de esta forma, soltará el ave viva en el campo abierto fuera de la ciudad. Mediante este proceso el sacerdote purificará la casa y quedará ceremonialmente pura. De esta manera. De esta manera. Entonces, ya hemos dicho, las casas, la levadura de las casas representan los pecados familiares, que son los que verdaderamente enferman, a los que los hacen y a los que los callan. Entonces, se tenía que acordonar la casa 7 días. 7 días la casa acordonada. ¿Cuántos milenios hemos vivido? 6. Entonces son 6 días para el 7º ya de acordonamiento, este planeta Tierra. Hemos estado acordonados, la zona acordonada. Ahora, el Cohen regresa ¿a qué? Al 7º día, ¿verdad? Al 7º día. Si las cuentas de los expertos no fallan, estamos en el 5992. Entonces, el Mashiach, el Cohen, regresa para inspeccionar de nuevo la casa, que ha tenido que acordonar para limpiarla, regresa al 7º día. Ahora, dice que la casa, cuando ya las paredes han sido infestadas, tiene que cubrirse de un material nuevo, unas piedras vivas, nuevas, que representa el altar del Mashiach, que somos nosotros, y el material nuevo es la resurrección del Mashiach y la interpretación de la Torah que nos hizo el Mashiach. Eso es el material nuevo de esta casa que llamamos familias de la tierra. Entonces,
ya una vez que el material nuevo ha aparecido, es decir, Mashiach se ha hecho presente en la tierra históricamente, si hay una reaparición del hongo o levadura o pecado global, entonces ya no hay remedio, se tiene que derribar la casa, que es lo que va a acontecer. Cuando reaparece el hongo o la levadura, ese pecado global, también es porque las almas han despreciado el sacrificio del Mashiach, la resurrección del Mashiach, la interpretación del Mashiach, de la Torá, y han incurrido en el pecado ambiental. Un pecado ambiental que es una espora en el aire, porque el hongo del moho de las casas circula en el aire. Es un pecado ambiental. Y ese pecado ambiental, de ese pecado ambiental están impregnadas las familias de la tierra. No se han dejado construir por el material nuevo. Han incurrido en distintos tipos de levadura y mohos. Ahora, para purificarse la casa se necesitaban dos tórtolas. ¿Qué representan dos tórtolas? El amado Mashiach y su amada. La vasija en la que se vaciaba la tórtola es la humanidad, ¿verdad? Se vacía todo el Mashiach, ¿verdad? Se vacía por la humanidad, por amor a nosotros. El agua limpia, que aquí se traduce como agua fresca, es la Torá, y el hisopo que esparce es el Mashiach. Esto es magnífico. El hisopo, la ramita, ¿verdad? La ramita que esparce es el Mashiach. Es una analogía perfecta porque lo pueden entender muy bien. El Ruach Elohim, Elohim, es el agua en la que se moja la ramita, el hisopo, que es el Mashiach. Ahora, lo que esparce el agua limpia para la purificación es el Mashiach, que es lo que hace con nosotros. Nos salpica el agua fresca de su interpretación de la Torá y de su resurrección. Precioso. Entonces, ya por último, el último simbolismo que vamos a ver es que raspar el moho, raspar la casa es cortar. Se debe cortar por lo sano con la infección, con todo tipo de levadura y todo tipo de moho ambiental que tienen las familias de la tierra. Ya por no decir que volvemos a lo que hemos dicho antes para refrescar la memoria, renunciar también a la levadura de la hipocresía de los fariseos y también la hipocresía de venderse a Roma, politizar la Torá y siendo zorras que echan a perder la viña porque ya han politizado la Torá para ganar más adeptos. Quien le entienda. Entonces, debemos renunciar a la levadura, una renuncia real, verdadera, al pecado. ¿A qué pecado? ¿A qué levadura? Debemos renunciar al pecado de la levadura, de la hipocresía, al pecado, debemos de renunciar al pecado del servilismo político y en ese servilismo político tratar al ser humano como objeto, ¿verdad? Como objeto o como cifra. Y también debemos renunciar al pecado ambiental del moho, del hongo, del otro tipo de levadura ambiental familiar, ¿verdad? Y que todo este tipo de levadura, y debemos renunciar, ¿por qué? Porque todo este tipo de levadura reniega con sus obras perversas el material nuevo que nos ha propiciado el Mashiach, con el que nos ha ensanchado y extendido, y han desechado el material nuevo, que es una Torá interpretada, una resurrección, y han renunciado también al hisopo purificador, que es el Mashiach. Por cuanto han renunciado al hisopo purificador del Mashiach y han renegado con sus obras del material nuevo, que es la verdadera interpretación de la Torá, entonces se han quedado en unas casas contaminadas, en familias
que se han quedado con las levaduras del pecado. Entonces, ya para acabar, 1 Corintios 5:8. En 1 Corintios 5, verso 8, dice: por lo tanto, celebremos la fiesta no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan, nuevos materiales, salpicados por el hisopo de vida y vida en abundancia, de sinceridad y verdad. Por lo tanto, celebremos la fiesta no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Y hasta aquí. Tengan un Shabbat bendecido, la miel de la peña, el aceite, lo mejor de las viñas, lo mejor de la tierra, del fruto de la tierra, de la producción holgada, manifiesta, opulenta de nuestro Creador, sea sobre la amada del Mashiach. Profetizamos bien, profetizamos seguridad, estabilidad, shalom, paz, libertad para la amada del Mashiach en este bendito Shabbat. Nosotros vamos a celebrarlo con unas hamburguesitas de postre fresas, más lo que haga de guarnición mi esposa, y porque a mí me toca mañana, a mí me toca cocinar el arrocito mañana, ahora le toca a ella, y un vino a poder ser quizá un Rioja, que ya les mostraré cuáles son los Riojas según la etiqueta, algún día de estos, y pues vamos a estar en bendición delante de la presencia del Todopoderoso y muy alegres, ¿verdad? Porque Él nos ministra y nos da estos tesoros y estos manjares por adelantado. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Shabbat Shalom, gracias.